Hola a todas y todos, buenas noches. Gracias por regresar a este segundo día de nuestro curso de Excel para ingenieros e ingenieras en energías renovables. Esperamos que les haya servido y gustado la primera clase. Vamos a comenzar ahorita con esta segunda clase. Este, entonces, vamos a ver un poquito de lo que vamos a ver hoy. El día de hoy vamos a ver cómo graficar la curva de un aerogenerador, la curva de potencia, y cómo hacer algunos cálculos que en la siguiente clase vamos a utilizar para calcular el factor de potencia de una máquina en algún sitio en México, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es la curva de un aerogenerador. Para ello, yo tengo aquí una base de datos, la tengo aquí, es un archivo zip que tiene un montón de aerogeneradores de 5 a 50 kilowatts, de 50 a 500, etcétera, ¿no? Entonces vamos a trabajar con un aerogenerador Vestas. De los más comunes son los Vestas V90 y vamos a utilizar uno de 3 megawatts, ¿sale? Entonces aquí en este archivo yo tengo la curva de potencia que voy a utilizar. Lo único es que como la terminación es un poquito rara, es .pow, ningún como programa me lo detecta por default. Entonces lo que tengo que hacer es abrirlo con algún editor de textos, ¿no? En sus computadoras pues utilicen el editor de textos de su preferencia, blog de notas, WordPad o demás, ¿no? Aquí en mi caso vamos a ver cuál podemos utilizar. Déjenme, aquí tengo TextEdit, ¿no? Lo voy a abrir con este editor de textos y vamos a ver cómo me aparece esta curva de potencia, ¿sale? Entonces, dejen nada más que lo abra. Esta base de datos la utiliza un programa que se llama WindPro, que me ayuda a hacer un análisis estadístico de los aerogeneradores en algún determinado sitio, ¿no? Vean, aquí me aparece la curva de potencia de mi aerogenerador. Si se dan cuenta, me aparece el modelo hasta arriba, ¿no? Déjenlo más grande, ahí está. Abajito me aparece el tamaño del diámetro del aerogenerador. Luego aquí la velocidad. eh, bueno, este cero no recuerdo qué sea, pero tiene algún significado. Este 25 es la velocidad de corte del aerogenerador. 3.5 es la velocidad nominal, es decir, la velocidad a la que va a empezar a generar potencia. Y aquí ya me empiezan a aparecer la potencia del aerogenerador, ¿no? Si se dan cuenta, aparece de forma muy sencilla porque este primer valor es a 1 metro por segundo, luego a 2, luego a 3, luego a 4, así hasta llegar a 30 metros por segundo. Después aparece alguna información de la turbina, ¿no? Entonces, la información que voy a copiar ahorita es la que está después de ese 3.5 y hasta llegar al último cero, ¿sale? La voy a copiar y me voy a ir aquí al Excel, ¿sale? Voy a poner aquí un encabezado, voy a decir que esto es la velocidad. Es bueno poner las unidades, ¿no? Entonces la velocidad está en metros por segundo y al ladito voy a pegar la potencia. Ahorita vamos a ver en qué unidades está la potencia, ¿sale? Entonces aquí voy a poner la potencia y fíjense que solo le voy a dar pegar. Y aquí Excel, la verdad es que ya por default me quita estos comillas que tiene tanto antes como después los números y me los acomoda ya como deben estar, ¿no? Entonces, vamos a ver las unidades. Inicio en 0, 0, 0, después me voy a 77, ¿no? Vamos a ver la potencia nominal. Si se dan cuenta, la potencia nominal aquí aparece que es de 3000. Yo les había dicho que este aerogenerador es de 3 megawatts, entonces si me aparece 3000, pues ¿qué unidades son? ¿No? Pues es bastante sencillo ver que las unidades van a ser kilowatts, ¿sale?
Aquí nuevamente ustedes pueden acomodar los encabezados o los textos como ustedes prefieran. A mí me gusta tener los encabezados en negritas, ¿no? Y a lo mejor darle formato de tabla, recordando que se da aquí en inicio. Y aquí yo puedo ponerle que me marque todos los bordes, ¿no? Y igual hasta el último dato, ¿no? Entonces selecciono todos mis datos y los voy a seleccionar con el teclado, ¿no? Bajando uno por uno. Y ya que llegue al final de mi tabla, pues voy a ponerle ahí un borde de tabla, ¿no? Esto es cuestión de gustos. Ahora, quedamos que el archivo solo me está dando la potencia. La velocidad yo tengo que ir aumentándola de uno por uno. Entonces puedo hacerlo con el teclado, le doy aquí 1, 2, 3, ¿no? Ya que tengo al menos 3 datos, los puedo seleccionar y le voy a dar doble clic aquí abajito. Y Excel lo que va a hacer automáticamente es continuar numerando de uno en uno, ¿no? Aquí le voy a decir que no me copie el formato, ¿no? Que solamente lo rellene sin formato. Y ahora sí yo le voy a poner que quede centrado, ¿no? Y ahora sí, ya tengo la velocidad y la potencia de mi aerogenerador. Vamos a ver su curva de potencia. Para ello voy a seleccionar todas las velocidades y todas las potencias. Le voy a dar clic aquí en insertar y me voy a ir a un gráfico de dispersión, ¿sale? Y aquí en el gráfico de dispersión voy a elegir el segundo y aquí ya me aparece mi curva de potencia, ¿sale? Esta es, le voy a escribir aquí, curva de potencia del aerogenerador Vestas V90, ¿no? Muy bien. Esta curva de potencia, pues es como todos la conocemos, inicia con una potencia baja conforme va aumentando la velocidad, hasta que llega a la velocidad nominal, el sistema de control del aerogenerador pues tiene que mover las palas para rasurar la potencia a la potencia nominal del generador eléctrico. Una vez que se llega a una velocidad muy fuerte, en este caso 25 metros por segundo, el aerogenerador pues se tiene que llevar a paro, ¿no? Ya no puede seguir generando energía después de esa velocidad y entonces la potencia cae. Es lo que conocemos típicamente de un aerogenerador, ¿no? Muy bien. Esta es la potencia pues, que nosotros esperamos de la máquina. Vamos a ver cómo es la potencia del viento. Si yo calculo la potencia del viento, yo puedo calcular por ahí la eficiencia del rotor, lo que conocemos como coeficiente de potencia. Entonces voy a calcular la potencia del viento, también la voy a calcular en kilowatts, ¿sale? Muy bien. Y aquí es donde vamos a empezar a ver cómo hacer las fórmulas o las funciones de Excel para que me faciliten la vida. Nada más aquí vamos a recordar antes cómo se calcula la potencia del viento. Entonces voy a insertar una ecuación donde voy a escribir la fórmula para recordarla, para tenerla ahí a la mano y después ya programarla en el Excel, ¿no? Una de las ventajas de los últimos años de Office es que yo ya puedo escribir como si estuviera en LaTeX. Entonces, si saben escribir LaTeX, pues escribir ecuaciones ya es bastante sencillo. Entonces voy a poner aquí la potencia subíndice W, le pongo el subíndice para saber qué es la potencia del viento. Y si ustedes recuerdan, es igual a un medio de la densidad del aire. Entonces voy a poner aquí la letra griega ρ, un medio de la densidad del aire por el área de captación de mi turbina. Como la vamos a considerar como un círculo, entonces voy a poner el área de un círculo, que sería pi por el radio al cuadrado, ¿sale? Entonces,
es 1/2 de la densidad por el área por la velocidad del viento elevada al cubo. ¿Vale? Esta es la fórmula de la potencia del viento. La voy a poner aquí. ¿Vale? Entonces, esta fórmula la voy a programar aquí abajito para que a cada velocidad me calcule la potencia del viento que le corresponde. Entonces, para describir una función, yo tengo que poner al inicio de la celda el símbolo de igual. Con este símbolo de igual, Excel ya sabe que tiene que hacer un cálculo. Entonces voy a poner igual a, aquí por flojera, en vez de 1/2 le voy a poner 0.5, es lo mismo, por la densidad del aire. La densidad del aire vamos a pensarla ahorita como 1.225 kilogramos sobre metro cúbico por el valor de pi. Lo bueno es que Excel ya lo conoce, ya no tengo que escribir yo 3.1415.9, etc. ¿no? Simplemente le voy a poner pi y para que Excel sepa que tiene que usar el valor numérico de pi, voy a abrir y cerrar paréntesis. ¿Sale? Ahora, el radio al cuadrado. El radio, pues depende del aerogenerador. En este caso, el Vestas V90 tiene un diámetro de 90 metros. El diámetro es de, el diámetro es de 90 metros, entonces, pues el radio va a ser la mitad, ¿no? 45 metros elevado al cuadrado. Para elevar al cuadrado, fíjense que utilizo este acento que, pues, tienen que ver cómo sacarlo en sus teclados, ¿no? Al menos en mi teclado lo tengo al ladito de la P y apretando la tecla Shift y esa tecla que está al ladito de la P me sale ese acento, ¿no? Por el radio al cuadrado por la velocidad al cubo. Entonces le pongo asterisco para indicar multiplicación y me voy a seleccionar la celda donde tengo mi velocidad. Fíjense que al seleccionar esta celda me aparece la celda que es la B5 de color azul, ¿no? Tanto en la fórmula como en el Excel, como en la tabla. Y para elevar al cubo simplemente le pongo este acentito y el 3. Si yo le doy Enter, me va a regresar la potencia que tiene el viento a esa velocidad, a la velocidad de 1 metro por segundo. Aquí hay que tener cuidado con las unidades. Fíjense que aquí yo tengo la potencia en kilowatts. Con las unidades que yo estoy trabajando ahorita esta fórmula, me regresa la potencia en watts. Entonces, para convertirlo a kilowatts, simplemente lo tengo que dividir entre 1000. Y ahora sí, esta es la potencia en watts, ¿sale? Yo le puedo decir que solamente me regrese 2 decimales. Me voy a ir aquí a disminuir decimales y lo voy a apretar hasta que aparezca el número de decimales que yo quiero. Excel automáticamente va a redondear, ¿no? Entonces me voy a quedar con 2 decimales. Mi potencia a esta velocidad es de 3.90. Y para calcular a las demás velocidades, recuerden que yo solo tengo que darle doble clic aquí en la parte inferior izquierda de la celda, ¿no? Y automáticamente ya me va a regresar la potencia a cada una de las velocidades. Y fíjense que por default ya me lo está regresando con 2 decimales, ¿vale? Le voy a decir que me lo regrese también en forma de tabla, ¿no? Esta es la potencia que tiene el viento, ¿sale? La puedo graficar aquí al ladito de mi curva de potencia. Para ello la voy a seleccionar. Me voy a ir aquí arriba al menú que dice diseño de gráfico y aquí le voy a dar en seleccionar datos, ¿sale? Aquí me aparece un nuevo menú, le voy a dar en más para que me añada una nueva serie y en valores de X, fíjense que solo le voy a dar clic aquí y me voy a ir a mi tabla. Voy a seleccionar el primer valor de la velocidad, Shift Command o Shift Control hacia abajo hasta el último. ¿Sale? Esos son el eje X. Para el eje Y algo muy parecido. Voy a borrar lo que tiene ahí por default el Excel y me voy a seleccionar el primer valor de mi potencia,
Shift Command, flechita hacia abajo, hasta que me seleccione el último. Y le voy a dar clic en aceptar. Vamos a ver la gráfica. Fíjense cómo pues el viento tiene muchísima potencia, ¿no? Incluso pareciera que mi aerogenerador se queda aplastado en cero. Esto recuerden que es una de las ventajas de la energía eólica, que la potencia va con el cubo de la velocidad. Entonces, lo que voy a hacer es, me interesa ver más cómo es mi aerogenerador, no tanto cómo es el viento. Entonces voy a cambiar la escala Y. Para ello le voy a dar doble clic y fíjense que me aparece este menú de aquí al lado. Entonces aquí yo puedo elegir los límites. Voy a decir que el límite inferior sea 0 y el límite superior o el límite máximo lo voy a poner en 3500. Con que yo le dé aquí un enter, me va a rehacer la gráfica. Y aquí ya me está apareciendo mi coeficiente de potencia, perdón, la potencia de mi aerogenerador como la tenía y la potencia del viento aquí al lado, ¿no? Ya que yo conozco la potencia del viento y conozco la potencia real, puedo calcular lo que conocemos como coeficiente de potencia. Este coeficiente de potencia, en palabras simples, es la eficiencia del rotor, ¿no? Entonces, como es una eficiencia, no tiene unidades y su fórmula la voy a poner aquí al ladito. Fíjense, voy a copiar esta fórmula, la voy a pegar aquí al ladito y aquí la tengo, ¿vale? La fórmula del coeficiente de potencia simplemente es Cp y va a ser igual a la potencia de mi aerogenerador entre la potencia del viento. ¿Sale? Entonces, su fórmula es bastante sencilla. La voy a centrar aquí para que se vea bonito, ¿no? Y entonces, yo ya tengo la potencia de mi aerogenerador y yo ya tengo la potencia del viento. Entonces, el Cp simplemente sería la potencia entre la potencia del viento. En este caso, como la potencia del aero es cero, pues como tengo cero arriba, cero entre cualquier cosa es cero, ¿no? Si se dan cuenta, los primeros tres valores pues van a ser cero, no hay problema, pero ya el tercero ya me va a dar una eficiencia. A esta velocidad, a 4 metros por segundo, la eficiencia es del 30%, ¿no? Nuevamente me puedo quedar solamente con dos decimales, entonces le voy a dar clic aquí en disminuir decimales hasta quedarme únicamente con dos. Lo puedo centrar de una vez y dándole doble clic aquí abajito me lo repite para todos los valores. Aquí yo ya tengo el CP de esta máquina, ¿sale? La voy a graficar para que la veamos y la platiquemos un poquito. Entonces, nada más déjenme, sigo dándole formato a la tabla y ahí está. Para graficarla, voy a hacer un paso muy parecido al de graficar la potencia del viento. Entonces, déjenme acomodo aquí la gráfica y me voy a ir aquí al menú que dice diseño de gráfico y seleccionamos seleccionar datos, ¿vale? Aquí voy a añadir una nueva serie, aquí en el más, y nuevamente, valores de X, voy a elegir las velocidades, valores de Y, voy a borrar lo que tengo aquí y selecciono mis coeficientes de potencia. Le doy en aceptar y me aparece ya el coeficiente de potencia. Verlo de esta manera no me sirve porque vean que los coeficientes de potencia están entre 0 y 1 y la potencia pues está entre 0 y 3000, ¿no? Entonces aquí abajo me aparece el CP prácticamente como si fuera 0. Lo que voy a hacer es añadir un eje secundario. Para añadir un eje secundario le voy a dar doble clic aquí a los puntitos de la serie que yo quiero y me va a aparecer este menú, ¿no?
Me voy aquí a donde aparecen las barras y le voy a decir que me lo trace en el eje secundario. De esta forma, lo que hice fue añadir un eje secundario a mi gráfica, ¿no? En el eje principal, que es este de aquí, yo tengo graficadas la potencia del aerogenerador, que está de color azul, y la potencia del viento, que está de color naranja. Y en el otro eje, en el eje secundario, yo tengo graficado el coeficiente de potencia, que es este de color gris. ¿Sale? El coeficiente de potencia, fíjense que inicia con valores altos. En esta parte donde la curva crece, pues yo quiero que el aerogenerador trabaje a la mayor eficiencia, pero una vez que llego a mi potencia nominal, que yo necesito que el aerogenerador pues empiece a desechar energía, empiece a perderla, ¿no? Las aspas giran para disminuir este CP y vean que el CP empieza a disminuir, lo cual me permite que la potencia del viento permanezca constante, ¿sale? Entonces, esto lo logro cambiando el ángulo de pitch. Si ustedes quieren modificar este eje, le pueden dar doble clic, ¿no? Y les va a aparecer otra vez este menú. Aquí vean que el valor mínimo me está apareciendo en menos 0.1. Yo le puedo decir que comience en 0, ¿no? Y ya quedaría, ¿no? Aquí pues depende de ustedes cómo quieran ver estos datos, ¿no? A lo mejor en menos 0.1 se veía más la diferencia, ¿no? Pues aquí pues ya quedan ustedes, ¿vale? Muy bien, ya vimos cómo calcular dos cosas, potencia del viento y coeficiente de potencia. Ahora, ¿para qué nos sirve esta curva de potencia? La curva de potencia la vamos a utilizar en conjunto con los datos de la velocidad de un sitio para saber cuánta potencia va a generar el aerogenerador en cada momento, ¿no? Para ello necesitamos hacer una función paramétrica que me permita saber cómo es la potencia. Si ustedes se dan cuenta, aquí cuando la velocidad está entre 1 y 3, la potencia vale 0, ¿no? Entonces voy a esbozar aquí abajito cómo sería mi función paramétrica. Si la velocidad es menor que 3, la potencia vale 0, ¿sale? Ahora, cuando es mayor que 4 y menor que, vamos a ponerla de aquí a acá. Entonces, voy a seleccionar esto y aquí está. Voy a seleccionar voy a seleccionar desde aquí hasta acá, ¿no? Lo voy a poner de un colorcito diferente para ver estos datos, ¿no? Lo voy a poner incluso de color blanco, ¿no? Ahí se alcanza a ver. Entonces, cuando la velocidad es mayor que 3 y menor que 16, fíjense que sigue esta distribución. Ya no es constante, ya no vale 0 como aquí. Entonces, cuando yo tenga estos valores, que la velocidad sea mayor o igual que 3 y además la velocidad sea menor o igual que 16, esto se va a comportar de cierta manera. Ahorita vamos a ver cómo. La voy a dejar al final. Vamos a ver qué pasa cuando es mayor que 16 y menor que 25, ¿no? En este caso, vean que la potencia siempre va a valer 3000, ¿no? Entonces, cuando mi velocidad es mayor que 16 y además la velocidad es menor o igual que 25, la potencia vale 3000. Y ya cuando la velocidad es mayor que 25, pues la potencia vale 0, ¿no? Entonces le voy a poner aquí cuando la velocidad es mayor que 25, esta potencia otra vez vale 0, ¿no?
Me falta este intervalo de aquí, lo podemos llamar como un intervalo de transición. Vamos a generar una ecuación para ese intervalo, ¿no? Entonces yo voy a seleccionar estos datos y voy a insertar una nueva gráfica, pero ahora solo para estos datos, ¿sale? Entonces voy aquí otra vez a insertar dispersión, XY, y selecciono mis datos, ¿no? Esta curva es esta misma que está aquí, pero solo la parte que crece, ¿no? Y lo que voy a hacer es pedirle a Excel que me calcule una ecuación que se ajuste a esos datos. Entonces, aquí le voy a dar en agregar elemento de gráfico y me voy a ir en donde dice línea de tendencia. Vamos a ajustarlo a una ecuación lineal, a una recta, y no sé si lo alcancen a ver, pero aquí Excel ya me dibujó la recta que mejor se ajusta a mis datos. Pero obviamente, pues esto no es una recta, ¿no? Entonces vamos a recordar cómo es la relación entre la potencia del viento y la velocidad. Si ustedes ven esta ecuación de aquí, la potencia cambia con el cubo de la velocidad. Entonces vamos a pedirle a Excel que mejor me lo ajuste a una ecuación polinómica, a una ecuación cúbica. Para ello le voy a dar doble clic a la línea de tendencia que me creó y me aparece este menú, ¿sale? Y aquí voy a seleccionar polinómica. Por default me aparece un polinomio de grado 2. Yo ya sé que la relación entre velocidad y potencia es al cubo, entonces pongo un polinomio de grado 3 y vean que el ajuste no es perfecto, pero sí es muy bueno, ¿no? Entonces, le puedo decir a Excel que me diga qué ecuación es. Y aquí Excel me está regresando la ecuación de ese polinomio de grado 3 que se ajusta a mis datos, ¿no? Entonces, voy a cerrar este menú. Cuando la velocidad sea mayor que 4 y menor que 16, aquí la voy a poner desde 3, perdón, para que complete todo el intervalo, ¿no? Entonces, cuando la velocidad sea mayor que 4 y sea menor o igual que 16, la potencia va a cambiar de acuerdo a esta ecuación, ¿no? Entonces, la voy a escribir aquí para que la tengamos de referencia y ahorita vamos a ver cómo aplicarla, ¿no? Entonces, la potencia debe ser igual a menos 4. Menos 4.2303 veces la velocidad al cubo más 120.38 la velocidad al cuadrado menos 738.71 veces la velocidad más 1323.5. ¿Sale? Y entonces lo que voy a hacer en Excel es crear una función donde yo le dé de entrada la velocidad y Excel me regrese la potencia, ¿sale? Va a ser un poquito talachudo, ¿no? Pero vamos a verlo paso por paso. Entonces, voy a crear aquí una nueva columna que le voy a llamar función de potencia, ¿no? Esta función de potencia, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir que si yo tengo una velocidad en el sitio, por ejemplo, de 7.45 metros por segundo, yo sepa cuánta potencia me va a regresar el aerogenerador. Entonces, esto va a estar en kilowatts y ahí está, ¿no? En principio, esta función que yo voy a crear, pues tiene que darme resultados muy parecidos a los de esta potencia. Entonces, vamos a ir viendo. La ecuación paramétrica aquí ya la tengo, ¿no? En esta parte del Excel. Entonces voy a empezar aquí eh, para crear una función. Acuérdense que ponemos igual así. En este caso, como voy a tener condicionales, la forma de poner una condicional es con esta función que se llama si, ¿sale? Tengo que poner la primer prueba lógica que yo quiero, ¿no?
Entonces le voy a decir que si la velocidad que la tengo en esta celda, la celda B5, es menor o igual que 3, el valor que me tiene que regresar sea 0, ¿no? Voy a cerrar el paréntesis y vamos a ver, en principio aquí me tiene que regresar un 0, ¿no? Si yo la replico hasta la velocidad de 3, me tiene que regresar 0, ¿no? Entonces, vamos bien. Si yo la pongo ahora a la velocidad de 4, fíjense que ya me regresa aquí falso. Me dice, tu condición no se cumple. No sé qué quieras que haga, pero no se cumple tu condición, ¿no? Entonces, vamos bien. Para poner una segunda condicional, después del 0 voy a poner una coma y voy a poner una segunda condicional con sí. Abro paréntesis y de una vez cierro paréntesis para que no se me olvide al final, ¿no? Aquí voy a poner, aquí le voy a decir a Excel qué es lo que quiero que haga cuando la velocidad no sea menor o igual que 3, ¿no? Entonces, ahora, quiero que vuelva a evaluar la velocidad, pero quiero saber si es mayor que 3 o menor que 16, ¿sale? Entonces, como tengo ahora dos condiciones y necesito que se cumplan las dos condiciones, necesito utilizar otra función que se llama i, ¿sale? Esta función i lo que va a hacer es decirme si se cumplen las dos condiciones, va a ser algo, si alguna de las dos no se cumple, va a ser otra cosa, ¿sale? Entonces, le tengo que decir qué condiciones son las que yo quiero que se cumplan. Acuérdense, siempre que abro un paréntesis, lo cierro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que se cumpla? Que la velocidad, entonces aquí voy a seleccionar mi celda donde tengo la velocidad. Creo que estoy haciendo algo mal. Voy a borrar los paréntesis. Ahí está. Selecciono la velocidad y le digo que esta tiene que ser mayor que 3. Para decirle la siguiente condición, voy a poner una coma, vuelvo a seleccionar la velocidad, la celda de la velocidad, y le voy a decir que sea menor que 16, ¿no? Aquí cierro el paréntesis de mi función y le tengo que decir qué me tiene que hacer si se cumple esas dos condiciones. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, le voy a decir que me aparezca un 1, ¿no? Aquí es donde ahorita vamos a poner la ecuación polinómica. Si no se cumplen esas dos condiciones, le voy a decir que me ponga un 2. Cierro el paréntesis, los que me pida, y ahí está, ¿no? Acuérdense que aquí solamente lo apliqué para la primera celda. Si yo lo aplico para las primeras tres, pues yo quiero que me siga apareciendo 0, ¿no? Si ahora yo lo aplico para la que sigue, pues me tiene que decir si se cumple la condición o si no se cumple la condición. En este caso me está apareciendo un 2, lo cual me está diciendo que no se está cumpliendo la condición que yo le puse, ¿no? Me voy a seguir hasta el final de la tabla y vamos a ver si en algún lado cambia, ¿no? Aquí ya cuando la velocidad vale 5, ya me regresa un 1. Ya me está diciendo que sí se cumple mi condición. Vamos a ver más abajo. Y aquí cuando la velocidad ya vale 16, ya no se cumple la condición. Aquí es donde necesitamos jugar un poquito con los límites para que en todo este rectángulo azul que yo seleccioné, sí se cumpla la condición, ¿no? O empezando aquí desde el 4, ¿no? En el 3, pues yo sí quiero que sea 0. Y aquí en el 16, yo quiero que sea 3000. Entonces, este 16 está bien, ya no se cumple la condición, pero este 2 de aquí no me gusta. Necesito que sí se cumpla para que me evalúe el polinomio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar mi límite. En este caso le tengo que decir simplemente que la velocidad sea mayor que 3. ¿Vale? Vean que solamente le cambié el 3 a la primera celda, le doy doble clic hacia abajo y ya me lo cambia para el resto, ¿no?
Y ahora sí ya me sirve, porque aquí en el 4 ya se está cumpliendo la condición hasta el 15, ¿no? Y después no me importa que no se cumpla porque después ya no es el polinomio. Entonces, ya que vi que se cumple mi condición, voy a escribirle en vez del 1 el polinomio que quiero que me evalúe. ¿Qué polinomio es? Es este de aquí, ¿no? Entonces, me voy a pasar tantito para acá. Recuerden que en la primer celda la velocidad está en la celda B5. Entonces, en esta función, en vez de poner V, voy a poner B5, que es donde tengo ahí mi velocidad, ¿vale? Entonces pongo menos 4.2303 por, aquí sí es importante que ponga el asterisco, y voy a poner B5. Recuerden que en B5 tengo la velocidad y la elevo al cubo, ¿sale? Más 120.38 por B5, B5 es la velocidad, elevada al cuadrado, menos 738.71 por B5 nada más, aquí no está elevado a ningún exponente, más 1323.5, ¿no? Lo único que hice fue cambiar ese 1 por esta ecuación, ¿sale? Le doy Enter y nuevamente, en esta primera celda no me tiene que hacer nada, las primeras tres me tienen que salir 0, pero después de la tercera celda ya me tiene que cambiar la potencia. Y en principio me tiene que salir una potencia muy cercana a la que está aquí. No es la misma, pero sí debe ser muy cercana, ¿sale? Entonces vean que aquí ya me está funcionando, ¿no? En este rango que va desde 4 hasta 15, ya me está apareciendo mi interpolación polinómica que estoy haciendo. Los valores no van a ser exactamente los mismos, pero sí muy cercanos. Y ahorita lo vamos a graficar, a ver qué tan buena o qué tan mala es mi interpolación, ¿no? Entonces, hasta aquí, hasta el 15, ya me está funcionando. Ahora me falta poner aquí la parte constante. Entonces, cuando sea mayor o igual que 16 y menor o igual que 25, esto vale 3000. Fíjense que tengo que volver a utilizar mi función y, ¿sale? Entonces, después de mi última condición, voy a poner una coma. Y aquí le voy a poner otra vez que me evalúe una prueba lógica que sea sí y que además quiero que me aplique la función y, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que decirle? Si la velocidad es mayor o igual que 16 y además es menor o igual que 25, entonces le pongo aquí y además es menor o igual que 25, entonces le voy a decir que ahorita que me regrese 3000, ¿no? 3000 es lo que necesito. Si no se llega a cumplir, que me regrese un 2, ¿vale? Aquí creo que puse un paréntesis de más. Puse el sí y 3002. Ajá. Aquí tengo un problema con los paréntesis. No se preocupen. Voy a borrar hasta donde sí funcionaba. Ahí está, ¿no? Y ahora sí. Voy a ir poniendo con cuidado aquí mi prueba lógica para el falso. Entonces tiene que ser un sí. Y aquí tiene que poner el y si esto es mayor o igual que 16 y además esto es menor o igual que 25, cierro el paréntesis y le pido que me regrese 3000.
Ya está muy pequeño el texto, pero. Ajá. Sí, se cumple la prueba lógica sí la estoy poniendo bien, que sea mayor o igual que 16 y además que sea menor o igual que 25. Entonces, si se cumple eso, quiero que me regrese 3000. Si no se cumple eso, quiero que me regrese un 2 por el momento. Aquí estoy cerrando un paréntesis, otro paréntesis y el último paréntesis. No, muy bien, no sé qué esté pasando. Vamos a aplicar la vieja confiable y entonces les voy a poner la fórmula que yo ya sé que sí funciona, ¿no? Este, y de todas formas, este Excel se los comparto, ¿no? Seguramente debe ser un problema con los paréntesis, entonces, no se preocupen si a la primera no les funciona, pero sí no dejen de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí yo ya tengo mi función, que es la misma que estábamos haciendo hace ratito, ¿no? Y la voy a evaluar en todo el intervalo, ¿no? Y ahora sí, aquí ya me aparece 3000 y cuando es mayor que 25 ya me tienen que aparecer ceros, ¿vale? Entonces aquí ya está funcionando bastante bien y ya tengo aquí mi función para la potencia. Entonces la forma de hacerlo es como lo estábamos haciendo, pero pues algo nos falló, pero aquí ya está funcionando, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver qué tanto se parece a mi curva real. Entonces, lo único que voy a hacer simplemente es graficarla aquí al ladito para ver si se parece o si no se parece, ¿no? En principio ustedes ya lo deben saber hacer. Simplemente le voy a dar clic aquí en la gráfica, aquí en diseño de gráfico, seleccionar datos y voy a añadir una nueva serie, ¿no? En los valores de X pongo la velocidad, en los valores de Y voy a poner mi función de potencia, ¿no? Y le doy en aceptar. Como la última gráfica que hice la puse en un eje secundario, aquí ahorita Excel me la va a tomar en el eje secundario, ¿no? Entonces, para arreglarla, recuerden que simplemente hay que darle doble clic a la gráfica y le voy a pedir que me la grafique en el eje principal, ¿vale? Y ahora sí, fíjense, nada más aquí tengo un pequeño desfase de mi curva de potencia. Entonces, de tarea para que practiquen un poquito esta parte, pues les voy a pedir que arreglen estos intervalos, ¿no? El problema está en estos intervalos de aquí, que los intenten jugar con ellos para arreglar nuestra curva y que se parezca lo más que se pueda a la curva real, ¿no? Y de todas formas, yo les voy a compartir el Excel, pues correcto, para que lo tengan a la mano. Déjenme, aquí se los estoy mostrando. Este Excel es el que hice hace ratito que preparé la clase, ¿no? Y vean que aquí la extrapolación, pues, perdón, la interpolación de la curva de potencia funcionó bastante bien, ¿no? Solo hay unos detalles con los límites. Pues bueno, vamos a dejarle hasta aquí para que tengan tiempo de analizar y ver todo. Estos Exceles en un ratito los subo en un Drive y les dejo el link aquí mismo en la transmisión. Y vamos a utilizar esta función que hicimos ahorita en la próxima clase con unos datos reales en México para ver cuánta energía me generaría esta máquina y saber su factor de planta. ¿De acuerdo?
Entonces, vamos a dejarla aquí, ¿vale? Y pues muchas gracias por sintonizar. Y si tienen alguna duda o pregunta, dejen en los comentarios y la próxima clase se los resuelvo. ¿Sale? Un gusto.